Tenemos aquí un nuevo circuito compuesto por una trayectoria cerrada, es decir, es un circuito de una sola malla. Nos piden encontrar el voltaje V1 y el voltaje V2 con esta polaridad. Primero, debemos calcular los parámetros básicos del sistema. Lo primero que tenemos que calcular es la corriente de malla. Vamos a bautizarla con la letra I. He borrado las dos magnitudes que nos pedían localizar, el voltaje V1 y el voltaje V2, porque primero vamos a encontrar la corriente de malla y después trataremos de dar respuesta a las magnitudes que nos están solicitando. Ok, suponemos que la corriente de malla va en ese sentido. Podemos suponerla también que viene en sentido contrario, y si lo hacemos bien, algebraicamente no vamos a tener ningún problema. Nos paramos en un punto de la trayectoria y de ahí empezamos en la dirección del sentido de la corriente a realizar la suma de los voltajes, es decir, vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Menos 10 volts. Cuando vayamos a pasar por la resistencia, debemos recordar que una resistencia es un elemento pasivo, por lo cual siempre va a admitir la corriente por su polaridad positiva y la va a expeler por el lado negativo. Así es que vamos a poner más. De acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje de una resistencia es corriente por resistencia. Tenemos 4 veces la corriente I. Pasamos a la fuente de voltaje y tenemos menos 8. Salimos y de nuevo sabemos que es una resistencia, así es que admite la corriente por su parte positiva y la entrega por la parte negativa. Más 2 veces la corriente I. Llegamos al punto inicial, con lo cual igualamos a 0. Después desarrollamos algebraicamente. Corriente es igual a 3 amperes. Si nos hubiera dado negativo, el sentido de la corriente es al revés. Como nos dio positivo, el sentido de la corriente está correctamente supuesto. Muy bien. Ahora recordemos que nos estaban solicitando calcular el voltaje V1 con esta polaridad y el voltaje V2 con esta polaridad. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es calcularlo utilizando la ley de Ohm. El voltaje V1 es igual a 4 veces la corriente. 4 veces la corriente. La corriente que nos dio era 3 amperes. Así es que es 12 volts. El voltaje V2 es igual a 2 veces la corriente, que es 3. Y eso es 6 volts. Hay que tener cuidado con lo que nos solicitan. La corriente real del circuito tiene este sentido. Por lo tanto, una resistencia desarrolla un voltaje con positivo a la entrada de la corriente y negativo a la salida de la corriente. Pero así no es como nos están solicitando. Nos están solicitando el voltaje al revés en la polaridad. Por lo cual, la respuesta correcta es menos 6 volts. El voltaje V2 con la polaridad cambiada.